Estamos de vuelta con Buenos Días. Gracias por sumarse a nuestra transmisión en vivo. Son las 8:11 de la mañana. Ya está listo con nosotros el doctor Manuel Enrique Figuera. Él es médico infectólogo y además presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctor, buenos días. Un placer tenerlo en este espacio. Bienvenido. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Doctor, cuéntenos algo. Aunque la Organización Mundial de la Salud ya puso fin a la pandemia generada por el COVID, los ciudadanos se preguntan si todavía es necesario el uso de tapabocas. Sí, declarar el fin de la emergencia no significa que el problema desapareció, simplemente es el impacto. Ya hoy en día no tenemos tantos casos, hospitalizaciones y muertes como el pasado, pero eso no significa que desapareció por completo. Siguen ocurriendo casos y siguen ocurriendo en menor proporción hospitalizaciones y muertes, principalmente en las personas vulnerables por edad avanzada, por distintos problemas de salud, porque tienen las defensas bajas o lo que significa inmunosupresión o eventualmente incluso los mayores de 80 años que no están vacunados. Ellos son los que están principalmente afectándose de manera más importante con COVID-19. La mascarilla es el mecanismo de prevenir las infecciones y deberían seguir usándose en sitios de mayor riesgo, como pueden ser los centros de salud. En los centros de salud hay la conjunción de personas, por ejemplo, con enfermedades oncológicas, en cáncer, que están en quimioterapia, que tienen defensa baja, y pueden ir personas que quizás tengan síntomas respiratorios, que pudiera ser COVID, influenza, virus sincicial respiratorio o cualquier problema respiratorio o infeccioso viral, y de alguna manera las personas que están enfermas al usar mascarilla pueden evitar el contagio a otras personas, y los que son vulnerables al usar mascarilla disminuye el riesgo de contagiarse. Entonces, quizá la recomendación es que en los centros de salud deberíamos mantener las mascarillas para disminuir el impacto de COVID-19, sobre todo en este grupo más vulnerable. Doctor, ¿se manejan estadísticas en Venezuela con respecto a la inmunización? No, en Venezuela no se maneja estadística de nada. De hecho, están así que desde el 2016 el Boletín Epidemiológico Semanal, que es el reporte donde deberían decirse cuáles son las enfermedades de importancia de denuncia obligatoria, ya sea tuberculosis, la diarrea, las neumonías, todas esas infecciones que deberíamos denunciarlas, no se hace. De hecho, después del 2016 tuvimos un repunte de sarampión, reapareció difteria, y en Venezuela en 2019 tuvimos la tasa más alta de tuberculosis con 47 por 100.000 habitantes. Se supone que ahorita la tuberculosis debe estar mucho más alta, y una manera de ocultar lo que ocurre en salud es no dar las cifras, pero eso es contraproducente porque la cifra es la manera también de nosotros saber cuáles son los problemas más prevalentes, los más importantes, y cómo actuar desde el punto de vista de gerencia de salud. Si sabemos que tenemos, por ejemplo, mucha tuberculosis a nivel de los privados de libertad, entonces hay que hacer planificación desde el punto de vista de establecer herramientas diagnósticas en estos grupos de mayor riesgo y buscar dar tratamiento a los que salen positivos. Entonces, el no estudiar y no saber las cifras desde el punto de vista epidemiológico no oculta el problema realmente, sino que al final hace que se manifieste un modo más importante, y eso es inadecuado. Entonces, pero ojo, si hablamos de COVID-19, igual en ningún lugar del mundo hoy en día están tomando estadísticas porque ya pasó como a un segundo plano. Y en el caso de Venezuela específicamente, ¿cuáles son esas enfermedades o virus que está repuntando en este momento y si tiene alguna relación con la época de lluvias? Es decir, ¿hay virus que se activan con la lluvia? Bueno, la preocupación que tenemos es que ya la Organización Panamericana de Salud ha establecido una alerta o evaluaciones desde el punto de vista de actualización epidemiológica, donde dicen que dengue y chikungunya está repuntando en distintos países de la región. Dengue y chikungunya son enfermedades que se transmiten por mosquitos, se llaman arbovirosis, son infecciones virales que los mosquitos son los transmisores principales. En las lluvias aumenta el número de mosquitos, y definitivamente tenemos que estar preparados en Venezuela ante un repunte de estos casos. Lo otro es que con las lluvias también hay mayor posibilidad de deslaves, de desastres naturales por el desbordamiento de las quebradas, de los ríos, y parte de la preparación implica un saneamiento ambiental. Hay que sanear evidentemente estas quebradas, hay que limpiarlas de desechos, pero también eso ayuda a disminuir la población de mosquitos, porque los mosquitos se desarrollan sobre todo en embalses, en sitios donde hay mucha basura, y igualmente la calidad del agua se ve afectada con las lluvias porque el agua pierde su potabilización, lo cual en muchas regiones de Venezuela el agua no es potable como en otros países, y al final con estas lluvias las personas tienen que tomar medidas en buscar mejorar la calidad del agua en su casa, ya sea filtrándola, hirviéndolo o agregándole algunas gotas de cloro
no perfumado y cloro eventualmente sin jabón para potabilizar el agua en la casa, ya que muchas veces estos servicios no se garantizan adecuadamente por el Estado. Doctor Manuel, ¿y las personas, por ejemplo, que tienen en sus casas las llamadas pipas o envases plásticos para reservar el agua en vista de que no tienen el servicio de agua por tubería, qué deberían hacer? Bueno, la recomendación más importante es tapar bien el agua para evitar que eso sea foco de proliferación de mosquitos, de zancudos, ya que los mosquitos muchas veces buscan estas aguas limpias para colocar los huevos y se transforman en larvas. Entonces, hay algunas sustancias que se llama bate que se puede colocar en esta agua para evitar la proliferación de larvas. El Estado también debería buscar repartir este tipo de abate para buscar evitar la proliferación de mosquitos en estos sitios, pero la gente desde el punto de vista debe buscar tapar estos recipientes y el Estado también, porque es ilógico que muchas veces en época de lluvia la escasez del agua persiste. Entonces debemos planificar para el futuro de mejorar todo lo referente al agua y en ese sentido, como decía tu invitada anterior, no hay manera de hacer las cosas si no se trabaja en conjunto el Estado con todos los entes relacionados, ya sea en salud, en ingeniería, desde el punto de vista municipal, de gobernaciones, y eso es bien importante. Ha tocado un punto muy importante que es la calidad del agua. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, quienes nos ven en Venezuela, para tratar de consumir un agua? Ya sabemos todos los problemas que hay en cuanto al retraso en el suministro, la calidad o mala calidad de las tuberías, pero en casa, ¿qué podemos hacer para mejorar la calidad del agua? Bueno, siendo más específico, porque antes estaba siendo un poco general, uno de los elementos más importantes es filtrarlo. Hay maneras de hacer filtros caseros, incluso en el pasado había gente que tenía tinajeros, perdón, y esas Ajá. piedras pueden servir para filtrar el agua que viene con muchas impurezas desde el punto de vista físico, de barro, de sucio. Entonces, pero uno puede hacer filtros caseros. Hoy en día la mayoría de la gente tiene internet y puede buscar filtros caseros en la casa. A veces se pueden hacer con ciertas capas de elementos, incluyendo tela, y eso filtra elementos sólidos, pero para eliminar microorganismos, que son los elementos que enferman, esos virus, parásitos, bacterias que puede tener el agua, una de las medidas es con calor. Hay que buscar hervir el agua y solo que esté un minuto ebulliendo o botando burbujitas es suficiente, a menos que uno esté a gran altura como en Mérida y deberían ser 3 minutos, pero de 1 a 3 minutos. El problema es que hace falta energía para hervir el agua. Y la otra medida es colocando gotas de cloro. Usualmente por medida generar un cloro que viene al 5%, que no sea jabonoso, no tenga eventualmente perfumes, se puede colocar 2 a 3 gotas por cada litro de agua y eso ayuda a potabilizar esa agua, siempre y cuando no tenga elementos sólidos bien importantes, porque el cloro no funciona bien si el agua no está bien limpia. Entonces uno puede filtrarla para hacerla más límpida, colocar las gotas de cloro, dejar reposar por 30 minutos y esa agua pudiera ser adecuada para consumo humano. Y para las personas que tienen tanque, doctor, el mantenimiento hay que hacerlo con regularidad. ¿También funciona el tema de las pastillas potabilizadoras de agua? El tanque es un problema porque el tanque, si le hace una limpieza mayor, a los pocos días con el agua que viene ya sucia, Es se verdad. dañan los tanques y se llenan eventualmente las paredes de moho, de hongos y de otros elementos. Entonces es complejo porque una inversión grande de limpieza de tanque debería hacerse con frecuencia, pero lamentablemente eso se pierde. Los que viven en Venezuela saben que cuando tienen filtros, por ejemplo, de estos de piedra que se puede tener de manera en las casas, esos filtros en cuestión de pocos días tienden a ensuciarse y hay que limpiarlos con frecuencia. Hoy en día las maneras más adecuadas de potabilizar el agua implican elementos comerciales como ósmosis inversa y implica ciertos costos. Y al final incluso estos sistemas tienen que tener 3 a 5 filtros de agua porque el agua por sí de tubería viene marrón en la mayoría de los sitios. Viene marrón porque viene con muchos elementos sólidos de tierra. Y con las lluvias, vamos a decir que los sedimentos se aumentan en los embalses y la calidad del agua empeora. Entonces, al final, bueno, hay que tomar definitivamente medidas, pero hay brechas en el país. No todos tienen acceso por el punto de vista económico y como lo decían anteriormente, los que tienen menos acceso en gas, por ejemplo, para hervir el agua, tienen menos posibilidad de tener una calidad de agua más adecuada.
Entonces, esas brechas han llevado que también parte de la población más vulnerable, que son las personas con menores recursos, sean los que terminen enfermándose más de enfermedades transmitibles a través del agua contaminada, la que uno llama orofecal, que se contamina con heces humanas o de animales y eventualmente transmite enfermedades. Entonces, eso es lo lamentable, y dentro de la potabilización del agua hay otras medidas también que hay que generalizar y que en Venezuela no tenemos, como las vacunas. Hay vacunas como la de rotavirus que previene infecciones tipo diarrea, vómitos, gastroenteritis en niños pequeños, y en Venezuela no está incluida dentro del plan ampliado de inmunizaciones, lo cual es lamentable. Entonces, hay un montón de cosas que hacer por salud, y definitivamente lo mejor es hacerlas desde un punto de vista estructurado, organizado y estableciendo cuáles son los problemas reales para actuar de una manera prioritaria en lo más importante. Pero la prevención sigue siendo la mejor estrategia, ya sea la prevención desde el punto de vista ambiental, buscando controlar esas plagas que están a nivel ambiental, sobre todo en sus fuentes, y desde el punto de vista de prevención humana, colocando las vacunas que previenen enfermedades. Estamos muy lejos de tener una circunstancia ideal, pero esperemos que se trabaje en el futuro al respecto. Doctor, ¿cuáles son esas enfermedades o bacterias que puede adquirir una persona que consume el agua así tal cual como está llegando en Venezuela? Bueno, las más frecuentes son infecciones virales como puede ser rotavirus, norovirus. Son infecciones que causan mucho vómito y diarrea. Hay infecciones bacterianas como Shigella, que puede causar una disentería bacilar. Disentería implica evacuaciones con moco y sangre. También pueden haber otros tipos de virus como la hepatitis A, que la manifestación suele ser, las personas se ponen amarillas, tienen vómitos, náuseas, y hacen orinas oscuras, y cuando se le hacen los exámenes se tienen las transaminasas muy elevadas. Eso también se transmite por alimentos y aguas contaminadas. Igualmente los parásitos tipo amibiasis, que también puede producir evacuaciones con moco y sangre. Entonces, de manera general, podemos decir que infecciones virales, parasitarias y por bacterias que se transmiten por el agua que está mal mal potabilizada, entonces que no está potable, y definitivamente el garantizar agua potable disminuye un montón de enfermedades. Y uno debe disponer del agua potable no solo para la preparación de los alimentos y el consumo del mismo. Los niños pequeños, por ejemplo, de 1 o 2 años, deberían bañarse con agua potable, y eventualmente incluso los adultos mayores vulnerables deberían bañarse con agua potable y evitar el contacto, porque muchas también puede tener bacterias que puedan generar infecciones en piel si está muy contaminada. Muchas personas se preguntarán, ¿lo que yo tengo forma parte de algo que consumí, algún producto alimenticio que me cayó mal? Y de pronto no tienen idea qué es el agua. ¿Cómo saber qué exámenes hay que hacer? ¿Cómo saber que hay que acudir a un médico? Oye, bueno, de la primera pregunta, la manera de saber si la calidad del agua es adecuada es estudiándola. Y fíjate que hace muchos años, hace como unos 5 o 6 años, vino gente de Estados Unidos, la cual hizo un estudio con una periodista venezolana, y estudiaron en Caracas 40 fuentes de agua a nivel del grifo. Y más de la mitad tenía presencia de coliformes, o sea, bacterias intestinales que no era adecuada, y prácticamente casi que el 80% no tenía niveles adecuados de cloración, no tenía suficiente cloro esa agua. Entonces, esa es la manera de saber si el agua es adecuada, la cloración. Y cuando una persona está enferma, cuando acudir al médico, sobre todo si tiene signos o síntomas de alarma. Independientemente de la enfermedad, si uno se siente mal y al segundo o tercer día se siente mucho peor, tienes que acudir al médico. Por ejemplo, si un cuadro respiratorio y uno tiene congestión, tos, y a los 2 o 3 días tienes más congestión, más tos, dificultad respiratoria, dolor en el pecho, debes acudir. Pero con las diarreas, a veces el acudir al médico tiene que ser mucho más temprano, porque lo más peligroso de las diarreas y los vómitos es la deshidratación, sobre todo en los extremos de edad, en los niños pequeños, los adultos mayores. Si una persona está vomitando tanto que es incapaz de tomar ni siquiera agua o comer, debe acudir al médico, no importa que tenga poquitas horas con el problema. E igualmente, si la persona tiene mucha diarrea y vómitos, pero no está orinando, está tan deshidratado que no está orinando, o si es un bebé pequeño, llora sin lágrimas, o se ve la boca muy seca, donde ni siquiera tiene saliva en la boca y no está adecuadamente hidratado, tiene que acudir rápido al médico. Entonces, cuando uno ve que una persona no está bien o que está desorientada, que está muy acostada, como puede ser un niño que ni siquiera se queja, hay que acudir rápido al médico independientemente de cuál sea el problema.
Doctor, cuando vemos estos casos de la mala calidad del agua, ¿siguen recomendando los desparasitantes? Bueno, la recomendación realmente es buscar garantizar la calidad del agua. En Anzoátegui, antes que tuviéramos la epidemia de COVID-19 en 2019, hubo muertes en niños pequeños y se pudo estudiar el agua y se pudo determinar que las muertes fue por shigalosis, por una bacteria shigella, y también estaba norovirus presente en esta agua. Ahorita recientemente en Táchira ha habido un reporte anecdótico, porque uno tiene contacto con infectólogos del resto del país, y ha habido un reporte anecdótico de infecciones intestinales, aparentemente por rotavirus, norovirus, y en ese sentido, si la epidemiología dice qué es lo que está ocurriendo, uno puede saber cómo actuar en cada caso, porque si hay un repunte, por ejemplo, de una infección bacteriana y sabemos que hay 2, 3, 10, 15 casos, los que vengan y tengan elementos semejantes, uno puede saberlo, pero ahí viene el otro elemento que es muy relevante y que hay una brecha bien relevante en Venezuela, que es la capacidad diagnóstica de los problemas. El Estado, a través de los hospitales y los centros públicos, ha perdido la capacidad diagnóstica. Hoy en día nuestros centros de salud públicos no tienen para hacer estudios microbiológicos, bacteriológicos, simplemente determinar cuál es la bacteria o el parásito o incluso el virus que está produciendo problemas. Y eso es fundamental. En otros países, cualquiera lleva una muestra de heces o eventualmente una muestra respiratoria, en cuestión de minutos se sabe la presencia de distintos tipos de parásitos, bacterias, virus, y rápidamente entonces podemos saber qué tiene la persona y actuar en concordancia. En Venezuela no, ni siquiera los estudios que se hacían desde hace un siglo o más, que son estudios de cultivos microbiológicos, no están disponibles, y mucho menos los moleculares, que son estudios costosos, pero que rápidamente dicen si esto es un virus, una bacteria, por estudio de la parte genética. Entonces, para poder atender adecuadamente a las personas, hay que fortalecer los elementos diagnósticos y hay que tener los elementos terapéuticos, los tratamientos que hacen falta para atender esto. Si no, al final lo que se termina haciendo es empirismo. ¿Qué es empirismo? Es actuar a ciega, es, como dicen coloquialmente, tirar flechas sin saber a qué le estamos disparando. En ese sentido, en salud ha habido avances desde el punto de vista tecnológico, pero un país es retrasado en la medida que estos avances tecnológicos, científicos y sobre todo en el área de salud no llegan. Entonces, cuando lo habitual ni siquiera se puede hacer, cuando en los centros de salud no tienen ni siquiera agua y electricidad, definitivamente la circunstancia es muy grave. Y por eso en Venezuela se habla de que estamos en una crisis humanitaria compleja, y eso se habla prácticamente desde el 2016-17, donde los factores económicos, sociales y políticos han llevado a que Venezuela esté viviendo una circunstancia sanitaria semejante a un país en guerra, pero sin estar en guerra. Entonces, en ese sentido, tenemos años de problemas en ese aspecto que ha llevado a más de 5 millones de venezolanos huir, e incluso pasar dificultades tan terribles como pasar por la selva de Darién, arriesgar su vida, arriesgar su seguridad, simplemente porque en Venezuela las circunstancias son tan adversas que no hay manera. En ese aspecto, la Organización Panamericana de Salud, UNICEF y otras agencias están buscando mejorar las condiciones de salud, pero por donación. Las vacunas que se están colocando hoy en día en Venezuela no están siendo compradas por el Estado. El tratamiento antirretroviral contra tuberculosis y malaria no está siendo comprado por el Estado, se llega por donaciones. Yo creo que es momento que el Estado se haga responsable de lo que constitucionalmente establece, que es velar por la salud. Doctor, Mientras no ya lo para haga, cerrar los problemas. brevemente, ¿qué tan grave es que una persona que tenga un virus o una bacteria no se le diagnostique a tiempo y se le dé el tratamiento indicado? Oye, lo grave es que retrocedemos a siglos pasados, donde había gente que se enfermaba y era una infección autolimitada y se curaba, pero había personas que por edad extrema, niños pequeños, adultos mayores, esas enfermedades tontas podían poner en peligro la vida. Por ejemplo, influenza es una infección viral que incluso en distintos países como Estados Unidos, en Europa, causa muerte, pero ¿en quién causa muerte? En los adultos mayores. Y por eso, o en los niños muy pequeñños, o en las embarazadas. Y por eso la vacunación se da en estos grupos de riesgo. Pero si alguien tiene la infección, tenemos antivirales como el oseltamivir, que es un antiviral que se da por vía oral y que disminuye la progresión de la enfermedad y disminuye el riesgo de complicaciones y muertes. Oseltamivir no lo tenemos en Venezuela, y si hoy en día alguien tiene síntomas respiratorios, en público no tenemos manera de hacerle estudios de hisopado para saber si la persona tiene eventualmente influenza o COVID. Entonces estamos a ciegas. Suponte una mujer embarazada que tenga tos, malestar general, fiebre alta,
dolor de garganta y uno dice, mira, tienes un cuadro respiratorio y podemos hacer un examen de sangre y orienta a una infección viral, pero si tú no tienes las pruebas de hisopado para determinar si es COVID-19 o eventualmente es una infección por virus de la influenza, pero si lo llegas a tener, no tenemos el oseltamivir para el tratamiento. Entonces termina siendo una cuestión, como en el pasado había gente que sufría gripes en 1918, en la gripe española, y había gente que fallecía y gente que se salvaba porque estaban sanas o tenían buena inmunidad. Es lamentable, pero muchas de esas cosas suceden en Venezuela. Y a veces el impacto no se sabe porque no hay cifras epidemiológicas para decir la realidad de lo que está ocurriendo y pareciera que el problema no es tan importante porque no se manifiesta. Lo mismo pasa con la inflación, con otros elementos. No se dicen las cifras de inflación, pareciera que el problema no es importante, pero sí es muy grave y muy importante. Doctor, gracias por compartir con la audiencia esta información y sobre todo estos tips que nos pueden ayudar a establecer medidas de seguridad en el hogar con respecto al uso del agua. Feliz día para usted. Gracias a ustedes. Estábamos conversando con el doctor Manuel Figuera, él es infectólogo y además presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten. Al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV. Ya regresamos.